Iba a decirle jo, 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 porque está antes con barba, pero no. Eso es de otro reclame, no era de acá. Eh, Estamos en época de Navidad y hoy decidimos, día 22, aunque no es el día en que el mundo celebra Navidad, eh, hacerlo nosotros. Y como estábamos estudiando la carta a los romanos, vamos a seguir en la carta a los romanos, en nuestro tema ahí, justificados por la fe, la gran obra de Cristo en este mundo. Y estamos entonces, como estamos en los romanos, vamos a ir al capítulo, ya no se acuerdan en qué capítulo quedamos, terminamos el 7, por lo tanto vamos a dar capítulo 8 y vamos a ver ahí, suena como con rebote, eh, 4 versículos. La idea que rebote es que le quede el mensaje 2 veces, ¿ok? Eh, y vamos a leer los primeros 4 versículos que dicen así: y ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Hay un escrito más bello en la Biblia para nosotros? Este es uno de esos, ¿no? Precioso. Tanto que podemos decir gloria a Dios en las alturas, que es lo que estamos eh, disfrutando o celebrando quizás hoy. Y ese es el tema, el nombre del tema que le puse a esta porción, y ahí ven en la foto un pesebre. Aunque el pesebre es el establo, es el lugar, entendemos también que había un lugar de madera donde comían los animales y que presumiblemente allí es donde nació, o voy a decir mejor, vino a este mundo Dios. ¡Wow! Es impresionante. Por eso, gloria a Dios en las alturas. Sigo en el texto. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Qué vemos en ese versículo? Una palabra. Está bien oculta, ¿no? Navidad. En ese versículo está Navidad. Dios enviando a su Hijo. ¿Cómo? En semejanza de carne. Dios se hizo hombre, sin pecado. Ahí está, el pesebre. Versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vamos a tomar un tiempo de oración. Señor, hemos abierto tu palabra y queremos que hoy nos hables tú a pesar de mí. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios en las alturas. ¿Le suena que la Biblia diga algo así o no? ¿Sí? ¿Quién dijo eso? Un coro de ángeles. Navidad. ¿Qué le regalo a mi esposa? Algo que le guste, obvio, ¿sí o no? Gracias por el consejo. Sí, algo que a ella le guste. Y recuerdo cuando comenzamos a salir, a veces pasábamos, íbamos a tomar un café a un mall y ella se detenía en una tienda a mirar algo y yo miraba los ojos de ella, aparte de que son hermosos, eh, porque trataba de ver qué estaban mirando sus ojos para ver qué le gustaba. Yo no tenía por qué saberlo. Para ver si algún día le hacía un regalo, ir por ahí. Qué romántico, ¿no? Pero bueno. Y en la Navidad pensamos también en los regalos. Todo el mundo se hace regalos. Nosotros ya llevamos casados hartos años, así que ya no nos hacemos regalos. Se acabó el romanticismo. No, es por otras decisiones. Nos hacemos regalos en cualquier día, no necesariamente en uno en especial. Pero en Navidad a veces nos enfocamos tanto en lo que está pasando. Por ejemplo, pasen por al lado de un mall ahora. No se puede porque está lleno de tacos, ¿sí?
y olvidamos lo esencial de Navidad, que es de donde nace Navidad, el concepto de Navidad, que es que el Señor te da un regalo. Y eso en todo el día 24 y 25 se nos olvida. Mucho se habla hoy del verdadero sentido de la Navidad. ¿Has escuchado hablar de eso, no? O que la Navidad es mágica. Y nos llevan por esos caminos que de alguna manera nublan la gran Navidad del Señor. Y le puse gran porque vamos a ver a qué quiero llegar con gran, que probablemente que es una palabra muy corto, pero se nos va de nuestra mente y aún de nuestro corazón la grandeza de Dios, que teniendo su gloria en las alturas decidió venir a la tierra por nosotros pecadores que solo merecemos condenación. Eso es Navidad. Y esa es la predica, ¿no? De eso es lo que vamos a conversar. Muy pocos tienen en cuenta lo que realmente se celebra. Y si lo piensas, es una celebración que cambia el universo completo, ¿o no? ¿En qué arbolito podemos guardar eso? No podemos. Leíamos al principio ya en Isaías una historia que está hablando es en el año 730 aproximadamente, antes de Cristo, cuando Asiria iba a atacar a Israel, las tribus del norte, y las iba a borrar del mapa. Y Israel iba a sufrir este castigo que Dios iba a permitir en ellos porque se había desviado absolutamente de Dios y estaban celebrando cualquier cosa menos lo del Señor, y están sometidos a juicio y se meten en guerras y las van a perder. ¿Cómo estaba el panorama? ¿A quién le hubiese gustado vivir en Israel en ese tiempo? A nadie, ¿cierto? Porque era de negro para oscuro. Y eso es lo que comienza a narrar Isaías ahí en el capítulo 9. Dice: mas no habrá siempre oscuridad para la que ahora está en angustia. ¿Se entiende lo que está hablando entonces, no? Tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, dos tribus de Israel que se juntan en territorio Galilea. Aunque no se hablaba de Galilea, acá en la profecía sí se nombra Galilea. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar. ¿De qué está hablando? Año 730 antes de Cristo. 7 siglos antes, anunciando Navidad. Al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Dios es luz. Cristo es luz y vino a dar luz. Eso estaba anunciando el texto, 2700 años antes que nosotros. Y Dios cumplió, precioso. ¿Cuándo cumplió Dios esto? Un día en que por medio de una virgen, Él, en la persona del Hijo, viene a este mundo. Lo leemos en Lucas capítulo 2, va a haber un texto que todos recuerdan cuando hay unos pastores cerca de Belén y se les aparece un ángel y que les va a dar, dice, nuevas de gran gozo. ¿Sí? Les voy a dar unas noticias como nunca han oído. ¿La habían oído, no? Sí, por la profecía. Esto es lo que les voy a decir, nuevas de gran gozo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, en Belén, un Salvador. ¿Viste el regalo? Os ha nacido, para ustedes ha nacido. Ahí hay un regalo, ¿no? Él no nació para él. De hecho, él no tiene por qué nacer. Él se encarna, viene a este mundo tomando un cuerpo humano. ¿Para qué? Para ti. Os ha nacido hoy
un Salvador. Y dice, ¿cuál es su propósito? A eso vino, que es Cristo el Señor. ¿Dudas? No deja ninguna, ¿no? Y diciendo esto aparece un coro de ángeles. Alguien dijo por ahí, quizás es el primer gran himno que se cantó en este mundo. Gloria a Dios en las alturas. ¿Te das cuenta de lo que está haciendo Dios, no? Está viniendo a este mundo para darte salvación. Navidad. Gloria a Dios en las alturas. ¿Quién podría pensar algo así? Solo Dios. Ni siquiera yo. Y en la tierra, paz. Se acabaron las guerras. ¿De eso está hablando, no? No. Paz para con Dios, porque somos enemigos de Dios. Y en la tierra, paz y buena voluntad para con los hombres, para aquellos que son pecadores, para aquellos que están condenados, para aquellos que no tienen vuelta. Dios decide darles paz por su buena voluntad. Gloria a Dios en las alturas. Eso cantaron los ángeles. Y cantamos recién algo así, ¿no? Esa es Navidad. Gloria a Dios en las alturas. ¿Qué tan lejos está Dios? Dios está en los cielos. Sin embargo, Él dice que esto es del cielo a la tierra. Y eso es lo que lo hace más glorioso. No tenía por qué hacerlo. ¿Cómo del cielo a la tierra? ¿Cómo hizo eso? Bueno, escucha lo que dice Dios en su palabra. Ya en Gálatas 4 va a decir, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Otra vez, el mensaje clarito. La ley, ¿qué hace la ley? Y lo estuvimos estudiando antes en Romanos, ¿no? Muestra el pecado del hombre y lo condena. La ley es una ley de muerte. ¿Y cuándo vino Jesús? En el tiempo de la ley. ¿Para qué? Para redimir, para sacar de esa esclavitud a todos los que estaban condenados bajo la ley, a todos nosotros. ¿Qué es Navidad? Regalo de Dios. Gloria a Dios en las alturas. ¿Qué más dice el Señor? Hay una profecía también allá en Isaías capítulo 53 que dice, mas Él, porque esta es la forma en que Él vino a redimirnos, mas Él, hablando de Jesucristo, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Esa frase a mí me compunge. Moler, ¿quiere hacer puré? Toma una papa cocida y ¿cómo la hace puré? La muele. Eso pasó con Él en la cruz. Y estaba profetizado aquí en Isaías 750 años antes de que ocurriese. Porque Dios tenía preestablecido este plan para ti y para mí. Él tenía el regalo ya envuelto. Jesús viene a este mundo a dar salvación. Gloria a Dios en las alturas. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Lo que nosotros debíamos pagar, toda la ira de Dios que debíamos recibir, la recibió Él. Para que no tengas que pagarla tú, ni sufrirla tú, si es que estás en Él. Y por su llaga fuimos todos curados. Y esto es una figura que trata el pecado como una enfermedad. Los judíos en este tiempo entendían eso. Por su muerte está pagado nuestro pecado. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Eso lo dice Dios. ¿Hay alguien que no necesita a Dios? No. Todos lo necesitamos porque todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Ese que tú piensas que es mejor, ese que tú piensas que es más entretenido, ese que te recomendaron. Lejos de Dios, no considera a Dios.
y el Dios lo sabe. Mas Jehová cargó, y interesante el texto, ¿cargó en ti ese pecado? Porque el pecado es tuyo. ¿Cargó en ti ese pecado? No, dice más, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¡Wow! Gloria a Dios en las alturas. Tenemos un regalo, hay que abrirlo. No puede quedar ahí guardado. Viene de parte de Dios, incluyendo en ese regalo toda la gloria de Dios. Si el Señor vino a pagar el precio de nuestro pecado para restituirnos a su gloria con vida abundante, ¿sí? ¿Viene eso? ¿Estás en Romanos 8? Mira, anda a Romanos 5. ¿Qué dice ahí? Justificados pues por la fe. ¿Quién justifica? Dios. ¿Cómo? Por la fe en Cristo. Cuando tú entregas tu vida a Cristo, yo quiero ser de Él. Señor, toma mi vida, creo en Jesús, Él es mi Salvador, Él es mi Señor. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y paz en la tierra, buena voluntad para con los hombres. Está hablando lo mismo. Más adelante, versículo 8. ¿Conoces ese versículo, cierto? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, o si quieres, mereciendo nada de Dios, siendo contrarios a Dios, mereciendo solo la condenación y la ira de Dios, Dios muestra su amor, ¿cómo? En que Cristo murió por nosotros. Dios quiso hacer un regalo. ¿Por qué? Mas Dios muestra su amor. ¿Quieres saber qué es amor? Aquí tienes una definición de amor. Darle todo a alguien que merece nada. Es más, que merece todo lo contrario. Por amor a esa. Y el Señor te está diciendo que Él te ama. ¿Has escuchado eso? Dios es amor, Dios me ama. Sí, Dios te ama de esta manera. Esta es la manera en que Él te ama. En que aún siendo como eres, Cristo murió por ti. Para que tú vivas en Cristo. Para que tú abras el regalo. Gloria a Dios en las alturas, ¿no? Y llegamos, pienso en ese texto ya en Efesios, cuando habla de ese amor que excede todo conocimiento. Y uno lee eso y dice, el amor de Dios excede todo conocimiento. O sea, que es probable que yo nunca lo pueda entender. Porque excede todo conocimiento, ¿no? Siempre y cuando estés fuera de Dios. Pero cuando estás en Cristo, entiendes ese amor porque recibes todo el amor de Dios. Lo dice también ahí en Romanos 5. Y puedes vivir de ese amor. Cambia toda tu vida. Gloria a Dios en las alturas. El capítulo 8. Justificados. No eran justificados. Ahora pues, con todas las cosas que ha hecho el Señor, somos librados de la ira de Dios. Ninguna condenación hay. ¿Para quién? Para los que abrieron el regalo. ¿Se da cuenta que no es para cualquiera? Y Dios te está hablando a ti para preguntarte, ¿qué vas a hacer con su regalo? O estás en este versículo, o estás en los versículos que siguen. Hay que leerlo. Yo quiero estar en ese. Si el Señor vino a pagar entonces el precio de nuestro pecado para restituirnos a su gloria, para ser uno con Él, con el Dios de gloria, esa es otra cosa. ¿Se dan cuenta que este regalo tiene una cantidad de ramificaciones espectaculares, todas gloriosas? Con vida abundante, ahora aquí en esta tierra, donde está todo mal, donde yo mismo no tomo decisiones correctas, donde yo mismo vivo siendo inseguro y todo lo que quieras poner, me da vida abundante para vivir en este mundo.
en la verdad, tomando las decisiones correctas, apegado a su voluntad. Todo eso me da Él. Y eso me da gozo en este mundo difícil, ¿no? En el capítulo 5, versículo 10, va a decir, porque si siendo enemigos, eso es lo que éramos antes, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados con Dios, estando viviendo en Cristo, siendo de Él, seremos salvos por su vida. Una vida en la que Él nos va guiando para que estemos viviendo cada vez más en gozo. Eso que la gente persigue pero no encuentra, a nosotros nos es dado gratis. Cristo hizo eso muriendo en una cruz para matar también las obras del pecado, para que el pecado ya no me domine, no sea mi Señor el pecado, sino que Cristo sea mi Señor. Y poner entonces en nosotros el deseo de vivir para Él. Ahora vivir para Cristo, ya no vivir para el pecado. Capítulo 6, versículos 5 y 6. Dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él, ¿recuerda esa palabra? Plantados, unidos, injertados, siendo uno. Incluso le dije otra palabra más, fundidos. En la semejanza de su muerte, Él mató el pecado, nosotros morimos al pecado. Esa es la idea, uno con Él. Así también lo seremos en la resurrección, sabiendo esto. O sea, esto es algo que necesitas saber, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿A quién voy a servir entonces? Respuesta lógica. A Dios, al Señor, a Jesucristo. Ya no más al pecado. Ahora puedo tomar esa decisión, no pecar más, haciéndonos por gracia y fe uno con Él. ¿Qué significa esto para ti? Que Él pueda hacerte a ti uno con Él. Dios da otro ejemplo acerca de esta unidad, que es el matrimonio. Y lo que Dios une, esta es la palabra, no lo separa el hombre. Porque es una unidad perfecta que ya no son dos, sino uno. No pueden volver a ser dos, esa es la idea, ¿no? Por lo tanto, esos que eran dos, ¿cómo funcionan ahora? Como uno. ¿Puede entonces el marido hacer cosas a escondidas de la mujer y en contra de lo que la mujer quiere? No, ¿cierto? Bueno, llevemos el mismo ejemplo a, si estás en Jesús siendo uno con Él, ¿vas a querer pecar? Por supuesto que no. Y si lo hago, Dios, ayúdame. No es lo que yo quiero. Así cambia este regalo, Cristo, tu vida. Tienes, y vamos a verlo así como forma de regalo, ¿no? La segura esperanza en Cristo, ¿cuál? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quién declara eso? Dios. ¿Es seguro eso? Como Dios. ¿Sí? Tremenda promesa, ¿no? Tienes la segura esperanza entonces en Cristo de que vas a estar con Él en el cielo, en la justificación y en el perdón de pecados, porque conoces el precio del regalo. Yo pecador, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo que decía en el capítulo anterior. Porque lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer eso hago y vivo pecando. ¿Quién me va a librar de eso? Solo Cristo. Esa es mi esperanza, mi justificación y ahí encuentro el perdón de pecados. Porque si cometes un pecado,
lo puedes confesar a Él y cuando tú confiesas al Señor, Él es fiel y justo para perdonar todos tus pecados y limpiarte de toda maldad. Otra promesa del Señor. ¿Te das cuenta que este regalo es, sale y sale bondad del Señor, sale y sale amor del Señor, sale y sale perdón del Señor? Es un regalo que no termina nunca. Es un regalo realmente glorioso. Porque conoces el precio del regalo y ya no quieres volver atrás. O, si quiero, ya no quiero seguir pecando, aunque a veces peque, pero ahora me duele. Esta realidad hace que no te rindas. ¿Qué realidad? Que mi esperanza es esa. Cuando yo veo que mi esperanza es Jesús, es este regalo que me ha sido dado para vivir en Él, sacarme de las garras del pecado, para cobijarme en las manos de Jesús y no querer pecar. Si peco, yo sé que Él me va a perdonar. ¿Te da esperanza eso? Y me ayuda a no rendirme en situaciones de pecado. No decir, por ejemplo, lucho y lucho con este pecado, pero no lo puedo arreglar. Y lo hemos conversado otras veces, ¿no? ¿Se puede decir eso, no? Sí, claro, cuando no quieres luchar con el pecado. Dice que estás luchando, pero la verdad no. Porque si quieres luchar, deja eso en manos de Cristo. ¿Y cómo te va a ir? Él te va a mostrar la verdad y te va a hacer ver su amor, su gozo, cuando tú dejas lo que te mata. Que sigas luchando por vivir en el Espíritu Santo para vencer el pecado. Capítulo 8, versículo 9. ¿Qué dice? Mas vosotros no vivís según la carne, y entendemos la carne en este cuerpo pecador, ¿ok? Sino según el Espíritu. ¿Qué entendemos ahí? En Cristo. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Ves la diferencia, no? Si tú tienes a Cristo, si el Espíritu Santo mora en ti, ¿cómo vas a vivir? Por el Espíritu, ya no por la carne. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Se acuerdan que les dije que el versículo 1 era una promesa? Si es que estás en Cristo, y si no, lee más adelante. Ahí hay condenación. Y el regalo son esos regalos que yo, no sé, no quiero si yo no quisiera abrir ese regalo, no quiero calificarme a mí mismo, porque sería terriblemente duro. ¿O no quiero decir alguna palabra así, pero la calificación la da Dios, estás condenado. Uf. Si te preguntas de todas estas bondades que te da Dios, si todo tu esfuerzo para vivir en la verdad de Dios vale la pena, ¿te has hecho alguna vez esa pregunta, no? Es difícil, pasamos aflicciones, sufrimos ataques, a veces la gente se vuelve en contra nuestro. Tengo un montón de cosas que me gustaría hacer, pero no veo que sucedan. Y todas esas cosas que uno pone en oración, ¿no? ¿Y cuánto tiempo he estado pidiendo por eso y nada? Y dices, a lo mejor vivir en la verdad de Cristo no es por ahí el camino y dejas de luchar. ¿Qué dice el versículo 2? Porque si la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, o sea que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me libra de la ley del pecado de la muerte. Te hace pasar de muerte a vida. Y no solamente es una condición que ahora ya no vas al infierno y ahora vas al cielo. No, Dios no hace eso. Dios cuando te dice que tú ya no vas al infierno y vas al cielo, es porque vas al cielo juntamente con Cristo, uno con Él, para vivir ahora en esta tierra la misma vida con Él. Y si Él está junto a ti, vas a estar viviendo en todo el poder de Él. ¿Cuánto poder tiene el Señor? Infinito. Él hizo la creación, ¿o no? ¿Cuánto le costará ayudarte en un problema? Nada. ¿Por qué lo cuestionas?
Si Él fue a la cruz por amor a ti, derramando todo su ser por amor a ti, no guardándose absolutamente nada para sí mismo para dártelo todo a ti, ¿cómo crees que va a atender tu problema? ¿Y dudas? No te canses de luchar buscando tu vida en el Señor, porque Él ya te da ese regalo. Y los regalos no se quitan, ¿así? No, menos los del Señor. Vale la pena vivir siempre la verdad de Cristo, solamente entendiendo el amor de Cristo, porque la cobertura y el alcance de su obra ante el fracaso nuestro, ante el fracaso humano del pecado, te da esperanza para luchar. Él venció. ¿Y qué me dice a mí? Tú también, en mí. Tienes la seguridad de que Cristo te va a ayudar siempre. Es lo que les dije al principio. Gloria a Dios en las alturas. Dios viene a este mundo para darnos vida, amor, bondad, su buena voluntad, salvación. ¿Cuánto hay en ese regalo? Y según el texto de Romanos, estamos viendo algunas cositas, algunos detalles que a veces no lo habíamos enfocado. ¿Quién te va a ayudar en los problemas? Cristo. Ora, anda Él. Él está con los brazos abiertos, esperando derramar todas las promesas que ya te hizo. ¿Entiendes eso, no? ¿Conoces las promesas del Señor? Es aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Te va a dejar el Señor? No te dejaré ni te desampararé. El que permanece en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Y podemos empezar a repetir promesas, ¿o no? Bueno, empecemos a vivirlas. Y tener esa seguridad de que sí, el Señor nos ayuda. Romanos 8, versículo 3 dice, porque lo que era imposible para la ley, o sea, aquí estamos fritos, no tenemos nada que hacer, ¿qué dice Dios? Por cuanto era débil por la carne, Dios rompió todo eso mediante Cristo, Navidad, enviando su Hijo en semejanza de carne de pecado, o sea, semejante a un hombre, para hacerse siervo y humillarse hasta la muerte y muerte de cruz, despojándose de su gloria para vivir como uno de nosotros y morir como uno de nosotros, pero sin pecado. Y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. O sea, esa tremenda obra debiera darte seguridad de que en tus pecados Él ya los venció. ¿Recuerdas el versículo que dice, en el mundo tendréis aflicción? ¿Sí? Y el mundo es un mundo lleno de pecados. ¿Pero qué dice Él? Pero confiad. Y la pregunta es, ¿hacemos eso cuando estamos con las dudas? ¿Confiamos en el Señor? Yo he vencido el mundo. Versículo 35, ahí en el capítulo 38. Es la misma idea. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Les encanta ese versículo, ¿no? ¿Lo crees? ¿Vives de acuerdo con eso? ¿Que nada te va a separar del amor de Cristo? ¿Es una realidad en tu vida? ¿O cuando tienes un problema corres para cualquier lado y dejas a Cristo fuera? Porque ir a Cristo, aún en las peores dificultades, es que nada te separa del amor de Él. Es así como se vive esa promesa poderosa y gloriosa que hace el Señor, tu regalo de Navidad. Entonces puedes pedirle ayuda al Señor, ¿o no? Todo el tiempo. ¿Lo haces? Versículo 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Está diciendo, nada te separa de su amor. Yo te amo con todo mi ser. Dios
te está diciendo que ama como Dios, infinitamente, sin restricciones. Que nada te separa de ese amor y te hace, por medio de ese amor, vencedor. No porque tú tengas algo, sino porque tú estás en Él y Él es el que tiene todo. Esa es la figura que debemos aprender en nuestra vida cuando conocemos más y más a Cristo. Vencer el costo del pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado es esa cosa que nos divierte, ¿sí? Que ojalá nadie más lo tenga porque lo va a hacer escondida. El pecado son esas cosas que me producen, no sé cómo llamar, vamos a ponerle frutos, con Z al final para que no sean como los frutos verdaderos, inmediatos, ¿sí? Si yo robo, tengo plata. Si yo miento, me saco un castigo y así sucesivamente. Y el amor del Señor nos saca de esos pecados que nos divierten para ayudarnos a vencer esos pecados y encontrar en Cristo todas las respuestas. Él sabe el dolor que trae el pecado. Cuando tú lees, ¿quién te separará del amor de Cristo? Lee que Cristo conoce todo lo que tú estás sufriendo y te va a dar todo de Él para sacarte eso que no te conviene, espiritualmente hablando. El pecado trae muerte, trae dolor. Y no solo a ti, sino a los que te rodean. Él sabe el dolor que trae el pecado y conoce el envase engañoso en que viene. A propósito de regalos, ¿no? Pareciera que es algo bonito. Adán y Eva, ¿qué tenían que hacer? De todo, menos comer de un fruto. ¿Y qué dice Satanás? No le dice, oye, comen de ese fruto. No, le dice, si comen de ese fruto, seréis como Dios. ¿Qué tan bonito era el envase de ese regalo? Espectacular, ¿no? Y ahí es donde uno cae redondito. El pecado funciona de esa manera y está diseñado de esa manera, pero Dios está con nosotros y nos va a ayudar si queremos buscar su ayuda. Ahora tienes, sabiendo que no hay ninguna condenación para ti, sabiendo que Él es el que venció la muerte y el pecado para que tú puedas vivir en esa victoria, y que lo hizo por amor a ti para sacarte de la ley de la muerte y ponerte en la ley de la vida, por amor, ahora tienes un propósito de vida. Y es la pregunta que todo ser humano se hace, ¿no? Algo hablaban el domingo pasado de eso. ¿Cuál es el propósito del ser humano? ¿Ser feliz? ¿Y hasta dónde me llega la felicidad? ¿Hasta que algo pasa? ¿Ilusión de ilusiones? ¿Vanidad de vanidades? Pero el Señor te dice que ahora tú tienes un propósito que no es ilusorio, un propósito que es una verdad eterna, un propósito que no va a ser cambiado, porque viene de Él, que no cambia, que es fiel y que tiene el poder de cumplirlo. ¿Cuál es ese? Agradar al Señor viviendo en el Espíritu. ¿Qué decía el versículo 4? Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Esa frase es tremenda. ¿Cuál es la justicia de la ley? La muerte. Nadie puede cumplirlo. Pero Cristo cumplió toda la ley. Él dijo, yo no vengo a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y la cumplió, letra por letra, y la completó en la cruz. Para que nosotros, siendo justificados en Él, por el pago que Él hizo en la cruz, el pago de la ley, ahora la ley no nos puede tocar a nosotros. No nos mata. Y fíjate cómo lo dice en el versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, se completase en nosotros. Gracias, Señor, ¿no? Que no estamos conforme
que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya no por las obras, sino por el Señor. Ya no por mis deseos, sino por la voluntad de Dios. ¿Dónde aprendo la voluntad de Dios? En la Biblia. En ninguna otra parte está escrita. Está ahí. Puedo ir a ella todos los días, aprender de ella todos los días y conformar mi vida a ella todos los días, andando en el Espíritu. Ya no en la carne. Versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ese es el regalo que Dios te hace en Navidad. Y la evidencia de ello, de que mi propósito de vida es ese, vivir en el Espíritu, será el amor por los otros. El mismo propósito del Señor, ¿o no? ¿Por qué? Porque ahora yo amo a Cristo y confío en Él. No hay mayor gozo que amar. Probablemente tú estés buscando gozo en muchas cosas, pero no amas, no has aprendido a amar. Pero cuando aprendes a amar, no vas a encontrar mayor gozo que ese. Ojo, ese gozo viene después de amar. No esperes tener el gozo y después amar. No funciona así. No hay mayor gozo que amar. Ahí viene el gozo del Señor que va a llenar tu vida. En Navidad tenemos, y gloria a Dios por eso, en nosotros al Creador Todopoderoso. Y cuando vino el tiempo, recuerda, ¿no? Dios envió a su Hijo, nacido bajo mujer, nacido bajo la ley, porque era necesario que alguien muriera como hombre para dar salvación a los hombres. Ya no un cordero, no, un hombre. ¿Y qué hombre? El Cordero de Dios. Dios mismo, encarnándose para venir a una cruz, para darte vida en su muerte y victoria en su resurrección. Ese es el regalo de Navidad. Dios no tenía por qué haberlo hecho. Dios es el creador, pero decidió introducirse en su creación para ser como uno de nosotros, que no lo merecíamos. Por amor a nosotros. No tenía por qué salvarnos y decidió salvarnos. ¿Hay regalo con más amor que ese? Y si tú entiendes que ese regalo es así, la pregunta es, ¿vas a abrirlo? ¿Vas a disfrutar de él? ¿Vas a entregar tu vida a Cristo? ¿Vas a dejar de lado todo lo que te separa de él? ¿O hay algunas cosas que todavía te gustan? Eso es lo que tienes que resolver en Navidad. Tenemos al Creador Todopoderoso a nuestro favor. Tenemos al Redentor de nuestras almas a nuestro favor. Tenemos al que vive en nosotros por fe y está por nosotros, no en contra de nosotros. Está por nosotros todo el tiempo. Confía en Él. Y ese va a ser tu mejor regalo. Vivir en su paz, por su buena voluntad para hombres como tú, como yo. Gloria a Dios en las alturas. Amén. Gracias, Señor, te damos porque en este tiempo podemos ir a tu palabra y recordar, quizás de una forma, no sé si decir más simple por el tema de los regalos, pero quizás más cotidiana en cuanto a las cosas que nosotros acostumbramos y conocemos, para que abran nuestros ojos al gran regalo glorioso de Cristo obrando por cada uno de nosotros, que no merecíamos nada, no merecíamos ninguna Navidad, y tú nos has dado la mejor de todas. Si hay alguien aquí que quiere disfrutar esa Navidad para siempre en su vida, obra en su corazón por tu Espíritu Santo, abre sus ojos para que tenga entendimiento espiritual y se dé cuenta
que no hay Navidad fuera de ti, que no hay vida fuera de ti, que todas las respuestas a nuestras luchas las encontramos en la ayuda de Cristo en nosotros. Y si hay alguno que esté pasando por tiempos de duda, de aflicción, reconforta su alma por medio de este mismo regalo, Cristo, obrando con nosotros, que nos va a amar para siempre y que va a cumplir sus propósitos en nosotros siempre. En el nombre de Jesús. Amén.